Este lunes, los niños de todo México comenzaron un nuevo ciclo escolar, un nuevo ciclo de aprendizaje para ser ciudadanos exitosos y prósperos. Todos, menos los que están sin clases debido al paro nacional magisterial organizado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. De acuerdo con cifras oficiales dadas a conocer por la Secretaría de Educación Pública, esta llamada al cierre de escuelas solo tuvo éxito en el 8% de los colegios del país, principalmente en los estados de Oaxaca y Chiapas. Bienvenidos a la otra cara de la moneda. Si yo fuera la mitad de cínico de lo que algunos piensan, la mitad de capitalista salvaje de lo que otros creen, yo estaría en contra de la reforma educativa. Mis hijos, pequeños, tengo una hija de 11 años, un hijo de 1 año, son de Chilpancingo, Guerrero. Y lo mejor que le podría pasar a ellos sería que no hubiera reforma educativa. Ellos asisten a un colegio donde mi hija mayor, las clases son en inglés, las tareas las hacen por internet, tienen acceso a las tecnologías de la información y la mejor educación que el dinero puede pagar en México. Repito, son de Chilpancingo, Guerrero. Un niño que va a una escuela de gobierno, una escuela pública en Chilpancingo, su esperanza es que cuando mucho vaya 5 años de 6 a primaria, que no aprende inglés, no va a aprender computación. Yo creo que va a aprender verdaderamente muy pocas cosas. Entonces, pensemos en la competencia de mi hija cuando llegue a la edad laboral. Mi hija va a estar perfectamente bien preparada, con herramientas de primer mundo, y va a competir contra niños de su mismo estado en Chilpancingo que no tienen una educación, que no fueron bien educados, por maestros que no quieren ser calificados porque no tienen ortografía y ahí están sus mantas, por maestros que creen en la lucha social, cualquier cosa que eso sea, en lugar de dar clases. Van a llegar a la edad laboral. Lo más probable es que mi hija tenga un muy buen trabajo y que estos niños no tengan buen trabajo. Entonces, el costo de los jardineros, los limpialbercas, los choferes, los mocitos sería menor para mi hija. Sin embargo, no soy un cínico y creo en un México en el cual todos debemos tener las mismas oportunidades. Creo en un México en el cual mi hija Matilde tenga que competir contra otro niño de Chilpancingo, que no importa en qué escuela fueron, y que los dos tengan las mismas herramientas y que el nivel salarial de ambos compita con su talento, con base en que tuvieron las mismas oportunidades, sin importar a qué colegio fueron. Por eso, estoy total y absolutamente a favor de la reforma educativa. Una reforma educativa que va a sacar a los niños de la pobreza, que los va a hacer competitivos, que va a hacer que mi hija Matilde se tenga que esforzar más para competir con los niños de su edad que hoy van a una escuela pública. Bienvenidos. El paro organizado por la CENTE ha afectado en su mayoría a los niños de Oaxaca y Chiapas, donde el 53 y 58% de escuelas permanecieron cerradas. Esto afecta, por solo hablar de Chiapas, a más de 600,000 estudiantes que no podrán aprender como el resto del país. De acuerdo con las cifras del INEGI, ¿dónde se concentran la mayor pobreza en este país? Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán. ¿Cuál es la constante? La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ese populismo salvaje, a veces disfrazado de Iglesia Católica, a veces disfrazado de revolucionarios, a veces disfrazado de grupo social o de víctimas de un delito del narcotráfico. La constante es que los niños de Michoacán llevan 10 años sin terminar la primaria. ¿Por qué? En los últimos 10 años nunca han tenido un curso completo. Ni los de Guerrero, ni los de Chiapas, y mucho menos los de Oaxaca. Suponiendo sin conceder
que los maestros de la educación pública fueran tan buenos o tan malos en el país. Hoy todavía eso no lo podemos saber porque lo que no se mide no se puede arreglar. Hoy no sabemos si un maestro, o no tenemos ideas claras, si un maestro de Tamaulipas, Durango, Chihuahua es tan bueno o tan malo como uno de Quintana Roo o un maestro de Oaxaca. No lo podemos saber bien porque no hemos permitido, no se ha permitido que la evaluación sea total y saber en qué son diferentes unos y otros maestros. Lo que sí sabemos es que los niños de Oaxaca nunca terminan los cursos completos, siempre están en paro, siempre los pasan y los van adelantando en la educación, trayendo un analfabetismo verdaderamente grave y funcional. Niños que llegan a la edad laboral y que no se pueden emplear en buenas oportunidades de trabajo porque tienen deficiencias educativas tan grandes como no tener ortografía o no conocer bien los fundamentos de las matemáticas. Su posibilidad de tener éxito en la vida es mucho más limitada que contra un niño de Querétaro, de Puebla, de Guanajuato o de alguna otra entidad. Es así de sencillo. Es así de claro, necesitamos una reforma educativa en la cual los niños tengan oportunidades, que no se distinga en qué colegio fueron y en qué colegio no fueron. ¿Qué aprende un niño por el ejemplo de estos lugares tomados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? Aprende chantaje, violación de la ley, violación a los derechos humanos. Aprende cualquier cosa de delitos porque es su ídolo. En ese momento el maestro, que es un ídolo, se convierte en su peor ejemplo, en un hombre que le enseña a cómo robar, cómo delinquir, cómo no cumplir con sus obligaciones. El presidente de la República tomó una gran, enorme iniciativa al crear las zonas económicas especiales que fueron aprobadas por el Congreso de la Unión. Supongamos que de repente llegan las empresas. Dicen, bueno, vamos a contratar trabajadores. Niños que no fueron bien educados no pueden cumplir con el trabajo, no pueden hacerlo porque la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y los grupos en torno a Andrés Manuel López Obrador y Morena le robaron el futuro. No le robaron el presente, le robaron el futuro. Le robaron la capacidad de desarrollarse y de ser la persona que debería ser. Así las cosas, si queremos llevar al progreso, si queremos que Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán dejen de ser islas de pobreza en un país que comienza a crecer, debemos comenzar sin lugar a dudas y sin discusión por la educación. Que los niños tengan acceso a una educación de calidad, no sin esos absurdos que digan, no es lo mismo la realidad de Guerrero que la realidad del Distrito Federal. ¿En qué momento mi hija se vuelve superior por vivir en la Ciudad de México a un niño que nace en Chilpancingo o en Chilapa? ¿En qué momento se vuelven superiores? En el momento de que hay alguien por su interés político, por su interés personal, por su mezquindad, por sus ganas de destruir a la patria para luego ellos gobernarla a la manera de Bolivia, a la manera de Venezuela, a la manera de Argentina o de Brasil, que decide que deben tener una educación menor para quedarse oprimidos. Porque créame, la libertad comienza en el bolsillo, comienza cuando una persona tiene educación y puede tener acceso al trabajo que quiere, al trabajo que desea. Debemos hacer que nuestros niños estén preparados, que tengan educación, que un niño de una escuela pública, lo normal sea que tenga las mismas habilidades que alguien que estudia en una escuela privada. Que lo normal sea que tenga un maestro que vaya todos los días, que cumpla con el calendario escolar, que lo conozca, que tenga ortografía, que sepa fundamentos de matemáticas, que le enseñe todas aquellas materias que son necesarias, porque con base en eso podrán tener un acceso mejor a la vida, mejor a la capacidad. No es casual que la inversión extranjera directa se concentre del Distrito Federal hacia el norte. Es más fácil conseguir trabajadores capacitados, con capacidades diferentes, con facultad para aprender nuevas cosas y que eso les permitan tener una mejor manera de vida. Y lo vemos en la industria automotriz, lo vemos en la industria aeroespacial
o en la industria de los servicios. Si queremos que estos niños de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán salgan de la pobreza, tenemos que darles educación. No podemos pensar en las zonas económicas especiales de una manera absurda, decir, ok, es una gran idea que funcionó en Asia, la versión mexicana es buena, está Gerardo Gutiérrez Candiani, que es el hombre ideal para avanzarlo, si no logramos hacer que los niños vayan a la escuela. Y eso pasa necesariamente por la aplicación del Estado de Derecho. La aplicación del Estado de Derecho no es violencia, no es violación de los derechos humanos. Violación de los derechos humanos es el robo de automóviles, es la quema de vehículos, es el ataque a las tiendas, es robarle a los niños el derecho humano a la educación consagrado en nuestra Constitución. Eso es lo que nos debe preocupar. Si queremos que los niños de Chiapas, Guerrero y Michoacán sean como los niños de Sonora, Sinaloa o las Baja Californias, tenemos que darles la oportunidad de una educación que funcione. Mire, si vemos las cifras de INEGI, encontramos que las familias del centro y norte del país ganan más dinero. Las familias del sur, sureste del país ganan menos dinero. La diferencia está en la educación, no en ningún otro lado. No hay oportunidades para quien no puede aprovecharlas. Supongamos, sin conceder, que de repente una empresa aeroespacial o una empresa automotriz decide ponerse en Oaxaca. Nos vamos a poner en Oaxaca porque vamos a aprovechar el Istmo de Tehuantepec. ¿Y van a conseguir trabajadores? ¿Van a conseguir a gente que pueda cumplir o los van a tener que importar de otros estados del país para que vayan a trabajar ahí? La respuesta es sencilla. La respuesta usted y yo la conocemos. Dejemos de darle vueltas. Lo que debemos buscar es un México en el cual la gente pobre salga de la pobreza con base en las oportunidades, con base en tener acceso a una educación básica de calidad. No se trata, como dicen los absurdos populistas, de que todo mundo vaya a la universidad. No, se trata de que todo mundo aprenda los fundamentos y vayan desarrollando potencialidades, vayan teniendo diferentes cosas en la vida y vayan logrando ser quienes deben ser. Sí, insisto, si yo fuera un cínico o un descarado, me opondría abiertamente a una reforma educativa que genere mayor competencia entre nuestros niños. Porque simple y sencillamente sé que la vida sería más fácil, más cómoda, menos competida para mis hijos. Sin embargo, yo estoy convencido de un México de verdad, de un México de oportunidades en la que la brecha entre los ricos y los pobres sea menor. Y la única manera de llegar a este punto es a través de la educación. De una educación de fondo, de una educación que permita a la gente ser libres. Quien no quiere la educación, quien se opone a la reforma educativa es porque le gusta tener gente de a 300 pesos que pueda manejar, gente que su máxima aspiración sea recibir dádivas de esos grupos de populistas, que los quieren tener incultos, que los quieren tener desinformados, que los quieren tener sin acceso a nada porque son fáciles de manipular. Yo creo en un México de hombres libres y la libertad comienza en la educación y se manifiesta en el bolsillo. Gracias, que le vaya muy bien.